Saludos, hermanas y hermanos, bienvenidos nuevamente y gracias por ser parte de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo y de participación ciudadana de la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica, dirigido a las comunidades con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Les invitamos a seguirnos en las redes sociodigitales de la Comisión de Justicia y Paz, Panamá, y de la CAS. Mi nombre es Claudia Figueroa Pino y estaremos desde ahora en la continuación de la Escuela de Formación para la Organización Comunitaria, proyecto que inició en el año 2021, transmitido por Radio Hogar y alojado en el canal de YouTube de la Comisión de Justicia y Paz Panamá. Para arrancar con mucha fuerza este capítulo del martes 11 de julio de 2023, en la Escuela de Organización Comunitaria, les invitamos a cantar. Adelante con la canción. Vamos a cantar todos juntos. Gracias. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. La
Muchas gracias. La canción que acabamos de escuchar, Solo le pido a Dios, cuyo cantautor es el argentino León Gieco y fue popularizada por Mercedes Sosa, quien nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, un 9 de julio de 1935. Mercedes Sosa, por quien conocemos mayoritariamente esta canción, durante toda su vida defendió y acompañó las causas por los derechos humanos a través de sus canciones y sus presentaciones. Y a propósito de esta defensa de los derechos humanos, en especial de las personas más vulneradas en la sociedad panameña, el viernes 7 de julio de 2023, la Conferencia Episcopal de Panamá emitió un comunicado en el que se hacen la siguiente pregunta: ¿de qué sirve el crecimiento económico si no genera una mayor justicia social, si no se genera un verdadero desarrollo que tenga como centro la persona y el bien común? Este es, sin duda, el talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento económico, que genera mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios. Este pronunciamiento, tremendamente importante y preciso con la realidad de amplios sectores de la población en Panamá, es por lo cual hoy, desde los estudios de Radio Hogar en la ciudad de Panamá, en esta Escuela de Organización Comunitaria, conversamos sobre las organizaciones de personas desempleadas, constituidas desde 1959, cuando da inicio a este movimiento de personas desempleadas con el desarrollo de la Marcha del Hambre y la Desesperación, liderada por Andrés Galván desde la ciudad de Colón hasta la ciudad de Panamá. Cuando hombres y mujeres del pueblo trabajador que no encuentran un empleo formal se organizan, se inician a organizar para que poder entonces conseguir un empleo formal que les permita satisfacer sus derechos humanos fundamentales y los de sus familias, ya que esta situación de desempleo y precariedad no les permite participar con autonomía y plenitud en la sociedad panameña. Cuando hablamos de empleo decente, de empleo formal, nos referimos a aquellos trabajos donde la persona goza de sus derechos laborales básicos, como un salario mínimo, cumplir con un horario, una jornada laboral de 8 horas, con derecho a un tiempo para almorzar, que también tiene derecho a vacaciones, a descanso remunerado en el caso que sufra alguna enfermedad, ¿verdad? Que tenga seguro social para que cuando llegue su momento de disfrutar de esa jubilación pueda tener esa seguridad social para jubilarse, ¿no? Estas son solo algunas características que requieren un empleo formal, un empleo decente. Y para conocer más sobre este problema en nuestro país, nos hemos enfocado en la ciudad de Colón, un territorio que reúne una alta tasa de desigualdad por la cantidad de riqueza que se genera en este pequeño territorio donde convive la zona libre de Colón, donde está presente uno de los puertos más importantes de América Latina, como es el puerto de Manzanillo, ¿verdad? También está pues ahí el canal de Panamá y sin embargo tenemos unos índices de desempleo muy altos que afectan profundamente la situación de la población. Y para ello pues hemos invitado al investigador social Gilberto Toro, con quien le hemos solicitado conversar para analizar más este tema y pues ser más conocedores de esta realidad. Así que, bueno, bienvenido Gilberto Toro desde la ciudad de Colón. Le agradecemos su participación, su aporte y quisiéramos iniciar consultándole, preguntándole cuál es el impacto del desempleo en la población colonense. Bienvenido. Hay un tema cuando nos referimos a los números y sobre todo en el tema del desempleo, los números nos pueden engañar, o sea, yo podría decir 20%, 30%, pero ¿qué sucede
En el tema de empleo, igualmente y ocurre en toda la República, se suma también como para, para disminuir o para que no se sienta tanto esa situación que hay en el tema de pobreza, la pobreza estructural y sobre todo lo que es el desempleo, es que se suma también todo lo que es la, el tema de la informalidad. Entonces, o sea, que se cuenta todo aquel que está de repente ocupado, ejerciendo alguna actividad que le regenere un ingreso. Sin embargo, en algunas ocasiones hemos estado manejando la cifra en el total de la población de Colón, podríamos estar hablando del 50%. Puede sonar exagerado, pero cuando vemos entonces la cantidad de gente que está buscando empleo, la cantidad de negocios y proyectos que no arrancan, unos proyectos que no arrancan y negocios cerrados, porque no hay clientela. Cuando vemos la cantidad de cómo se mueve la economía en la provincia, no tenemos la menor duda que estamos hablando de una población que podría estar del total en la República, el porcentaje que le correspondería a Colón, 40-50% de verdaderamente desempleados, incluyendo los informales, porque los informales son los que salen a la calle a resolver el día y muchas veces tienen por ingreso, es decir, mucho menos de lo que es el salario mínimo, o sea, ni por allí, o sea, es mucho menos. Hay gente que conocemos que llegan a la casa con si acaso $5 al día después de haber estado 8 horas en la calle. ¿Cuáles son los efectos y el impacto en la población de este problema tan amplio de desempleo en la provincia y cuáles serán las causas de este problema en la provincia de Colón? Los efectos son múltiples. O sea, estamos hablando de que alteran todo, empezando por el ser humano, alteran todo lo que tiene que ver con el componente de un ser. O sea, estamos hablando de mental, físico, espiritual, biológico. O sea, que solamente al ver, si nos enfocamos en una familia donde está por un ingreso mínimo muy debajo de lo mínimo, valga la redundancia, estamos en estrategia totalmente de sobrevivencia, vemos mala alimentación, mala condición de vida, o sea, el estilo de vida pésimo, y sobre todo entonces cómo se afecta lo mental. Entonces, esto cuando lo vemos, lo que se combina aquí es un cóctel definitivamente mortífero para una sociedad, porque lo que estamos viendo es, como había dicho anteriormente, gente en edad productiva totalmente improductiva, o sea que eso afecta muy, muy seriamente lo que es el estado mental, porque ya viene una depresión, una baja autoestima terrible, todos los sentimientos negativos, todo lo que tiene que ver con la propia existencia del ser en su mínima expresión, o sea, eh, la valía del ser humano, en el caso de una situación como la que se experimenta en una provincia de Colón, realmente es mínima y esto se traduce en resultados de que para quien no está acá en la provincia, puede considerar que aquí impera el mundo de la violencia, la droga, todo esto. Sin embargo, no es así. Hay gente que resiste en silencio, aunque estén sufriendo, desde el sentir hambre, por la vergüenza de cómo está su condición de casa, de los hijos, todo esto que realmente lo que demuestra es que es una sociedad que está siendo poco o nada debidamente atendida. ¿Y cuáles serán las causas? Las causas, digamos, económicas o de esta discriminación también estructural que pueda haber en la provincia. ¿Cuáles ubica usted como las principales causas del problema del desempleo en Colón? Desde lo que hemos estado trabajando con la gente, primero observamos que misma provincia,
no sean sus autoridades, la ciudadanía, no se ha detenido a cuestionarse y encontrar una respuesta que es clave para plantearse un desarrollo económico que nos lleve a a esa compaginación con lo que es el crecimiento económico. ¿Y qué tiene que ver con eso? Uno, no nos hemos preguntado cuál es el plan que se quiere para el desarrollo de la provincia. Aquí fácilmente nos inducen minería o nos inducen pesca o nos inducen agricultura. O sea, no hay una definición de cuál es el plan para el desarrollo económico de la provincia y su gente. En ese sentido, no se pierden de vista los valores y elementos socioculturales y económicos que tiene una provincia, que tiene un espacio geográficamente limitado, que puede y debe ser debidamente explotado. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, solo en el casco está la incertidumbre de qué va a pasar con el casco de Colón cuando se terminen de derrumbar todos los edificios que tienen que ser derrumbados. O sea, y la pregunta es también, de darse una transformación, ¿quiénes van a ser sus habitantes? ¿Y qué va a pasar a lo que no les toca habitar dentro del casco? Si es en todo caso que el casco se convierta en otro modelo tipo San Felipe como está en la capital. Entonces, todas estas cosas, esa incertidumbre, hay quienes prefieren convertirlo y yo le llamaría hasta en un tabú. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Y- y- lo, Licenciado, se ha perdido como un poco la señal, así que ahora, ahora me escuchas mejor. un poco. Ahora me escuchas mejor. Sí, ¿Me sí. dices? Sí, ok. Bien. Lo que, en conclusión, una propuesta política muy exageradamente paternalista, o sea, que no está permitiendo que los grupos organizados, la ciudadanía en general, demuestre esa capacidad de abrirse camino por cuenta propia. Al contrario, los grupos organizados terminan cerrando, terminan fracasando, terminan viendo a qué mejor postor venden, algunos se venden, y sobre todo el poder que ahora mismo ostentan los gobiernos locales sobre la ciudadanía llama mucho la atención y preocupa, porque desde que se plantea una propuesta como la de trabajar para, para la gente, yo quiero por mi provincia, hacer por mi provincia, ya aquí estamos viendo que es una agenda de desarrollo vertical. Y vertical quiere decir que se va a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, yo quiero, lo que yo deseo, y definitivamente deja a la gente atrás y sobre todo se margina. Pero aquí lo más preocupante es cómo se establecen límites de conformidad y mediocridad que funcionan perfectamente como si fuera un cloroformo de adormecimiento y sobre todo de satisfacción de una población que deja de pensar en desarrollarse, pensar en la fuerza que tiene la organización comunitaria, a pasar a ser sinvergüenza alguna un dependiente de las autoridades de turno. Eso nos está haciendo muchísimo daño porque todo proceso de desarrollo automáticamente se ve afectado por ese paternalismo, por ese clientelismo del que tanto se habla, pero hay quienes, y aquí está la gran amenaza de todo esto, hay quienes en las comunidades ya han traducido, han entendido este tipo de propuestas y muy amablemente y dócilmente la han aceptado, ya que les resuelve incluso hasta aprender a vivir hasta con menos del salario mínimo. Licenciado, y frente a todo esto que nos ha planteado, ¿cuál es una mirada concreta que usted puede compartir sobre los movimientos de desempleados en Colón, ¿verdad? Que ya datan de hace varias décadas, ¿verdad? Y que pues el problema aún no se resuelve, pues conocemos que se resuelve de manera momentánea, pero se mantiene en la misma magnitud o quizás
avanzando esa brecha de desigualdad. ¿Cuál es la mirada que tiene de las organizaciones que hasta ahora pues han hecho un trabajo y cuál es, digamos, su recomendación? ¿Qué deberían hacer estas organizaciones para realmente acabar con el problema del desempleo en Colón? Hay dos escenarios. Está el escenario del grupo de desempleados que se presenta ante las autoridades buscando la solución. O sea, díganme de qué yo voy a trabajar, díganme de qué yo puedo hacer, díganme cuánto voy a ganar, díganme dónde voy a trabajar. No, o sea, esto no me deja mentir que resulta que a nivel del país, no solo Colón, el mayor empleador es el gobierno. Entonces ahí estamos viendo cómo de repente el gobierno ha asumido esa responsabilidad de cargar con eso, y dentro de eso están los sectores de grupos de desempleados que están acostumbrados a o se pegan a la propuesta de instituciones como el DAS o en un reclamo, un grito de necesidad de generar ingresos, sin medir las consecuencias o qué significa, exigen y demandan un plan de emergencia. Es un escenario que lamentablemente se repite y se genera mucho por protestas, por manifestaciones y demás. Sin embargo, hay otro escenario que ahorita estamos viviendo acá en Colón, completamente distinto, donde un grupo de la sociedad, tanto profesionales desempleados, profesionales ocupados, desempleados que tienen características de querer hacer un cambio, se han propuesto un plan de desarrollo integral que se han incorporado todos los sectores para entonces desde ese plan en la comunidad, en la sociedad, la que le está diciendo al gobierno lo que quiere, cómo lo quiere, cuánto necesita para hacerlo, porque la generación de ingresos está clara en el Producto Interno Bruto que acá en Colón se genera y todo lo que representa las arcas del Estado. Entonces estamos en condición como ciudadanos de exigir y demandar que queremos formar, que somos socios de esos ingresos que se generan y por lo tanto tenemos el derecho de plantear y exigir lo que nos corresponde desde una propuesta con pies y cabeza. Acá en Colón tenemos propuestas que ahora están llamando la atención desde, por ejemplo, grupos como el Frente Amplio o la coalición de Colón, ¿no? De donde se han aliado grupos independientemente de religión, de política, de estatus y todo, tanto sector privado, sector público, sector comunitario, líderes comunitarios, sindicatos, cada quien de acuerdo a lo que aspira está presentando propuestas que son validadas y son negociadas con las autoridades para generar los recursos y hacer de esto una realidad independientemente de condiciones político-partidistas, de condiciones religiosas, de condiciones de clase. Y es una experiencia que ahorita mismo, y es una metodología de abajo hacia arriba que se está desarrollando aquí en Colón en diferentes sectores enfocados en lo social, en lo económico, en todo lo que tenga que ver con lograr ese desarrollo de una sociedad que ha estado durante años, durante épocas marginada. Estamos ahorita mismo en un proceso de empoderamiento y reconocimiento de que si tenemos la capacidad de proponer, vamos a dejar atrás la mendicidad en la que un sector de la política que se practica en estos momentos mantiene a la población colonense, en este caso, con la mano extendida para que le den. Ahora es la comunidad, es la sociedad la que está planteando lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, dónde se va a hacer para iniciar, y no le queda más remedio al gobierno como socio de los ciudadanos que independientemente si se votó o no se votó para que estén, les toca atender, y con coherencia se está trabajando en ese enfoque y demostrar los resultados tan pronto se active esta propuesta de la que se está trabajando desde la coalición por Colón. Entonces, definitivamente esta fórmula debe dar resultado porque estamos hablando de la ciudadanía organizada desde una plataforma con todo un planteamiento profesional y proponer entonces
proyectos, planes que va al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Así es. Muy interesante conocer que pues las organizaciones se han ido transformando, ¿verdad? Mediante el diálogo, pues hay esta coordinación de diversidad, de pluralidad también de puntos de vista, de sectores, para pues ir transformando esa realidad mediante la organización y con este nuevo enfoque, este nuevo planteamiento que usted nos comparte en este momento. Licenciado, muchísimas gracias por participar en este programa de la Escuela de Formación de Organización Comunitaria, y ahora vamos a conversar también con un dirigente también de muchos años de la provincia de Colón, con quien vamos a ver el tema específico de las organizaciones. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias por la entrevista. Saludos. Así es, después de haber conversado con Gilberto Toro, él es investigador social desde la provincia de Colón, hace muchos años trabajando con organizaciones comunitarias en esta provincia y en otros lugares del país. En este momento queremos recordar a nuestra audiencia y participantes de la Escuela de Organización Comunitaria que el objetivo de este espacio es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de la capacidad organizativa y de la incidencia de las organizaciones en los espacios de participación ciudadana a través de la caracterización y el estudio de las organizaciones comunitarias y de su papel en la construcción social. Así es, como nos decía el licenciado Toro, la sociedad, el pueblo colonense, pues tiene una situación de vivir pues en marginalidad hace muchos años, de precariedad, un vasto sector de la población en Colón, y ahora hay pues un esfuerzo, una iniciativa en la cual la sociedad colonense es la que está planteando alternativas más acorde con sus realidad, con sus características, con su cultura, con su propuesta. Y para ello, para conocer más la experiencia misma de las organizaciones, invitamos y tenemos en línea a Edgardo Boitier desde la ciudad de Colón. Él tiene pues muchos años de estar activo, estar participando en el movimiento social colonense y también de Panamá, y pues él en este momento participa en el Frente Amplio de Colón, y lo saludamos y le damos la bienvenida. Licenciado Gracias, Claudia. Permíteme agradecerle a la emisora y agradecer a todos los oyentes de tu importante programa. Mira que me resulta interesantísimo la finalidad del programa, porque estamos sintonizados en este propósito de empoderar a la población a través de su organización para que pueda incidir en el destino de la sociedad. Así es. Bueno, muchas gracias, licenciado. Queríamos comenzar preguntándole ¿por qué y cómo comenzaron a organizarse las personas desempleadas en la ciudad de Colón? Bueno, preferiría que refiriéramos de la provincia, porque la ciudad es un espacio limitado, importantísimo, por supuesto, que tiene que ver con centralidad, pero en realidad el problema del desempleo es un problema de dimensión provincial. Bueno, ya usted sabe que también hasta de dimensión nacional y mundial. Pero para el caso de Colón, la organización especializada de la sociedad, llamada Organizaciones de Desempleados, tiene su historia. No es el momento como para hacer todo un recuento histórico, pero algunos apuntamientos rapiditos. ¿Por qué y cómo nos organizamos? Porque la provincia de Colón históricamente ha tenido un serio problema de desempleo. Recuérdese que esta provincia es una provincia donde estaban establecidas una pluralidad significativa de bases militares norteamericanas, en el que, a propósito de la Segunda Guerra Mundial, empezó a emplear mucha población precisamente temiendo recibir bombardeos de sus adversarios en la Segunda Guerra Mundial, entiéndase Japón, Alemania, Italia,
España. Entonces, los norteamericanos en esas bases militares, y fortificarla significó tener que emplear una cantidad enorme de mano de obra que tenía la provincia, que por tanto se suplió con importación de mano de obra al país, también por migración provincia de Colombia. Bueno, en ese momento, luego queda desempleado cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos gana la guerra, sobre todo por el aporte de la Unión Soviética, y entonces Estados Unidos deja de seguir empleando esa población, y esa población queda desempleada en cantidades enormes. Hubo una población flotante peligrosa en Colón, y eso produjo, digamos que en la historia republicana, el primer levantamiento o la primera reclamación masiva de empleo, porque todos esos interioranos, esa población extranjera, más la población de Colón que vivía en el campo, quedó concentrada en la ciudad desempleada, y por tanto empezó a hacerle reclamos fundamentales al gobierno del entonces presidente Enrique Jiménez. Es más, Claudia, te doy un dato interesante que poco se habla de eso, pero hay que datarlo. La zona libre de Colón, en alguna medida, surge por ese reclamo en 1948 de miles de desempleados en la ciudad de Colón. ¿Y qué hace el presidente Enrique Jiménez? Activa un artículo del Código Fiscal de 1917 en el que se establecía que se podían crear en ciudades como Panamá y Colón zonas francas. Y así surge la zona libre de Colón para darle respuesta a esa demanda de desempleo, a esa demanda de empleo por la cantidad de desempleados que había. Fue tanta, Claudia, estimados oyentes, que incluso se temió de la posibilidad de que el presidente Enrique Jiménez pudiera ser derrocado por una situación de enfrentamiento civil con el Estado por la cantidad de desempleados. Entonces, por eso surge la zona libre de Colón, para paliar ese problema álgido de desempleo en ese momento. Luego nos remontamos a después de la invasión, precisamente. Los Estados Unidos invade este país, se produce una situación de saqueo, ya el país tenía problemas de desempleo porque el embargo económico que Estados Unidos aplicó al país, más la dificultad económica que tiene el país, produjeron un desempleo alarmante después de la invasión, y surge un movimiento como el movimiento de desempleados. Entonces, ambos movimientos, de lo que te he referido, surgen precisamente por una demanda elevada de empleo en la provincia, o por un desempleo elevado en la provincia de Colón, que nuestro sistema económico no es capaz de satisfacer. Y más te digo, ni siquiera el sistema económico es capaz de darle respuesta de empleo a la población que regularmente se viene graduando a nivel de secundaria y a nivel universitario. Sí, licenciado Boitier, en ese sentido vemos ya pues los inicios y las causas, ¿verdad?, de esta situación en la provincia de Colón. Ahora, frente a esto, ¿cuál fue la metodología que utilizaron en las organizaciones para comenzar a tomar forma, y también cómo funcionaban democráticamente, cómo se tomaban las decisiones para trabajar por ese objetivo, ¿no? Bueno, fíjate un dato interesante, compañera, en torno a eso. Yo diría que para aquellos momentos, incluso todavía ahora, predomina mucho el espontaneísmo asambleario en la constitución de las organizaciones de desempleados. Te lo digo en otras palabras. Lo que ocurre es que un sector importante de personas desempleadas toma la iniciativa, llaman a una reunión tipo asamblea con otras personas desempleadas, se escoge una dirección de la organización, y así surge, digamos, una organización de desempleados. Por supuesto que no tiene la formalidad que plantea la institución panameña, es decir, no está formalizada legalmente, pero en la práctica es a través del espontaneísmo asambleario que se constituyen estas organizaciones de desempleados. Así surgió Modesco. De hecho, me tocó a mí ser uno de los asesores iniciales del Modesco, y el que le puso el nombre de Modesco. Y surgimos de igual manera. Teníamos una preocupación frente al problema del desempleo, llamamos a una reunión, asamblea, con todos los que están desempleados para constituir una organización y hacerle reclamo al gobierno. Entonces, así surge el movimiento de Modesco, y así han subido otros movimientos recientes de desempleados en la provincia de Colón. Producto del problema del desempleo, espontáneamente y a través de una asamblea. Muy interesante. Modesco, Movimiento de Desempleados de Colón. Así es. Así.
Sí, y bueno, con Modesco y con otras organizaciones que han existido, ¿qué cosas lograron? ¿Qué cosas se han logrado con la organización? Bueno, aquí este punto es de destacar. ¿Por qué? Porque aun cuando mucho se cuestiona algunos comportamientos criticables de dirigentes, de personas, de organizaciones de desempleados, lo cierto es que poco se reconoce las contribuciones de estas organizaciones de desempleados. Para que tengas una idea, estimada compañera y estimados oyentes, fíjense, cuando constituimos el Modesco, nosotros lo constituimos para que el gobierno prestara atención al problema del desempleo. Y nuestra reclamación no fue pedir solo plaza en el gobierno. Nuestra demanda fue también exigirle a la clase económica dominante, al sector empresarial, también soluciones de empleo. Y además le exigimos al gobierno en aquella entonces, la década del 90, la necesidad de revisar el modelo económico que funciona en la provincia. Porque este modelo económico en la provincia no es capaz de generar los empleos que la población requiere. Por eso hay tanto desempleo. Entonces hay que plantear un nuevo modelo económico en el que no solamente prevalezca el comercio y la industria, el comercio y el servicio. Esos son importantes, sí, pero también usted tiene que voltear la mirada sobre el agro, el sector agroindustrial, el sector parece que se le ha ido. Industrial, estos están apagados. Le escuchamos. Entonces, sí, es que se había ido un momento la señal, pero ya sí, estamos al aire. Usted nos hablaba que el modelo también industrial, agroindustrial, ¿verdad? El agro y otro tipo de proyectos económicos del sector, digamos, primario de la economía que generen. Bueno, parece que se le ha caído un poco la señal, pero muy interesante. Esperamos que vuelva pronto para poder finalizar esta conversación. Pero retomando un poco lo que mencionaba el licenciado Gilberto Toro, datos pues fuertes, ¿no? Donde él decía que en Colón hay personas que pasan 8 horas al día en la calle y finalizan esta jornada laboral independiente con solo 5 balboas al día. Sí, licenciado Boitier, hemos vuelto. O sea, hubo aquí una pequeña interrupción de la señal, hay un poco de ruido, pero lo escuchamos. Quisiéramos continuar esta conversación para ir redondeando este panorama que estamos conversando, conocer más esta situación de desempleo en Colón y sus organizaciones. Quisiera preguntarle ahora, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que han enfrentado las organizaciones para lograr y avanzar hacia el objetivo de generar un empleo pleno y digno para la población en la provincia de Colón? Sí. Claudia, nada más quería terminar el planteamiento de cuáles han sido los aportes y te respondo inmediatamente lo siguiente. Listo. Mira, nuestra lucha fue por desempleo, pero después nosotros quedamos reclamando al gobierno no solamente empleo, sino que también le quedamos reclamándole al gobierno todos aquellos otros problemas que no solo sufrían los desempleados, sino los empleados y los otros sectores de la provincia. Y logramos que el gobierno nacional invirtiera en carretera, invirtiera en agua potable, invirtiera en centro de salud, invirtiera en construcción de vivienda, que en Colón era un problema agudo. Y esas conquistas, que no son solo de empleo, fueron conseguidas a través de la lucha de los movimientos de desempleados, como ahora también está ocurriendo, que hemos constituido la coalición de la Unidad por Colón y nosotros estamos hablando del desempleo, sí, pero también estamos hablando de que se resuelva el problema estructural de Colón. ¿Cuál es el problema estructural de Colón? Que el gobierno recibe mucho de Colón y le da poco. 1. 2. Que el gobierno, el sistema económico no es capaz de generar los empleos suficientes y eso hay que verlo. 3. Que el gobierno no le da participación a la colonense en la toma de decisiones. Y ese asunto lo estamos atendiendo y lo acabamos de formular en un plan de desarrollo integral para la provincia hecho por colonense con todos los sectores, el académico, el social, el empresarial y el propio gobierno. Entonces, desde los movimientos de desempleados se ha contribuido enormemente, no solamente a paliar problemas del desempleo, sino también a resolver otros problemas de la provincia que han sido coyunturales. Así que ha sido muy buena la contribución. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? ¿Cuáles son los desafíos? El primer problema que tenemos, por ejemplo, hacia afuera, es precisamente ese. El que la provincia requiere dotarse de un modelo de gestión económica que sea capaz no solo de generar empleo,
sino provocar desarrollo y desarrollo integral de la sociedad colonense. Cuando decimos integral es que sí, lo económico importe, pero también importa lo social. Social es salud, vivienda, carretera, empleo, escuelas. Eso es social, eso es lo que hace al individuo feliz. Entonces, ese es el desafío desde afuera. Para adentro de la organización de desempleados, el desafío es superar, por ejemplo, el espontaneísmo y superar la vulnerabilidad que tienen las organizaciones de desempleados a no perdurar mucho. Como son organizaciones que surgen de forma asamblearia, no se estructuran debidamente y al cabo de cierto tiempo desaparecen, luego surgen otras. Entonces, son de poca duración por un lado, y por otro lado, muchas veces los dirigentes, las personas que convocan, tienen poca formación política. Y cuando digo formación política no me refiero a formación político-partidista, que no estamos hablando de partidismo. Estamos hablando de comprensión de cómo funciona la sociedad, cómo se dirige la sociedad, cómo se debe procurar de manera planificada un desarrollo de la sociedad. Digamos, con esa sección de la política nos referimos. Entonces, el desafío para dentro de la organización de desempleados es, primero, dotar a su dirección de mayor formación política, con mejor estructura y que tenga la capacidad de perdurar más tiempo. Y en esa dirección, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, precisamente superar eso. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Estamos haciendo importantes alianzas con organizaciones sindicales de la provincia y estamos llevando adelante escuelas de formación para dirigentes y para estructuras democráticas de las organizaciones, no solo de desempleados, sino también estudiantiles, incluso de trabajadores. ¿Para qué? Para tener organizaciones más fuertes, empoderadas, con un discurso adecuado, propositiva, crítica, pero que además también anhele participar en las decisiones importantes de la provincia. Y eso lo estamos haciendo a través del Plan de Desarrollo Integral, un plan en el que no solo se plantea la ruta para el desarrollo, sino que también se plantea constituir una institución pública que lo implemente. Y esa institución pública, Claudia, se va a hacer por ley, Dios mediante. Si se logra, se va a hacer por ley, como también el Plan de Desarrollo Integral se va a hacer por ley, y allí van a tener participación las organizaciones sociales, el sector empresarial, el sector académico y el propio gobierno. Va a ser una institución sui generis del Estado panameño en el que todos los sectores vamos a participar en el destino de la provincia, y allí requerimos organizaciones de desempleados fuertes. Por eso nuestro esfuerzo de fortalecerlas, porque ahora también esas organizaciones van a tener que jugar un papel importante en la toma de decisiones del destino de nuestra provincia. Y ojalá eso se replique para otras provincias del país. Así es, también pues aportando a eso que usted nos comenta, ¿verdad? Entre todas esas dificultades y por esos logros también que ha tenido como este plan de desarrollo integral para la provincia de Colón, que no es un tema que es parte de que no es un tema solo de generar empleo, sino de crear unas condiciones de vida digna para la población de esta provincia que por los antecedentes que usted explicaba, pues ha vivido... También hay quienes hablan de una discriminación estructural para un territorio donde se genera mucha riqueza, pero que se vive en grandes índices de desigualdad. Entonces, ha sido muy interesante conocer esto, nos ha llamado mucho la atención también el contexto que nos explicaba el licenciado Gilberto Toro. Y para cerrar, solamente quisiera hacerle una pregunta, ya que la situación de desempleo pues afecta al pueblo trabajador, ¿verdad? Las personas más vulneradas en la sociedad, con más escasos recursos, ¿verdad? Pero también las personas que tienen empleo en Colón, a veces no es el empleo formal, el empleo que reúna todas las condiciones que permitan ese desarrollo familiar y comunitario. En ese sentido, el resto de las organizaciones comunitarias y el resto del pueblo en Panamá, ¿qué podemos hacer para también estar en alianza y en colaboración y apoyar estas propuestas que han trabajado la sociedad civil en Colón y las organizaciones de desempleados, por ejemplo, que están enmarcadas en este plan de desarrollo integral que responde a esa participación, pero que quisiéramos que pues no se quede en papel, sino que pueda también pueda ser una realidad para el pueblo colonense? Por supuesto, Claudia. La pregunta, ¿qué pueden hacer las otras organizaciones distintas a las de desempleados? Muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos con el plan de desarrollo integral
de la República porque se va a crear una institución pública. Y la Constitución plantea que crear una institución pública solamente se hace a través de ley. Es decir, la creación de instituciones está reservado solo para las leyes. Y tú y yo sabemos, todos los que estamos escuchando sabemos, que el escenario en donde debe discutirse eso es la Asamblea Nacional de Diputados. La pregunta es si la Asamblea Nacional de Diputados va a tener esto como una prioridad, por un lado. Por otro lado, la pregunta es si lo que ahí legislan, llamados padres, porque crean leyes, van a tener interés, comprendiendo de que es un tema de la provincia de Colón y no es un tema tal vez de los circuitos de muchos de los diputados que son de otras provincias. La pregunta es si hay conciencia de esto. Se habla mucho de democracia y participación democrática. Acá hay un modelo de participación democrática. La pregunta es si va a haber voluntad para eso. Entonces, esa pregunta nos la estamos haciendo y nos estamos preparando para ello. ¿Y cómo lo estamos haciendo, Claudia? Conversando con todas las organizaciones populares que resulten posibles sobre esto. ¿Para qué? Para procurar un gran respaldo, una gran apoyatura social que trasciende incluso la provincia a esta iniciativa, porque si esta iniciativa con el país, la población ha venido diciendo que los que dirigen el país políticamente se encaraman, se divorcian, se distancian de la sociedad, no gestionan con el mejor de los intereses para la sociedad, sino que priorizan sus intereses personales y eso queda convirtiendo a funcionarios públicos en nuevos millonarios. Para que eso se pueda romper, hay que ir a participar, hay que estar ahí en la toma de decisiones y el plan de desarrollo integral constituye justamente eso, una ruta de desarrollo y una participación protagónica de la población, entre ellos la de los desempleados, en ese destino que queremos trazar. Si ello resulta para Colón, por supuesto como ejemplo para todo el país. Y por ello nosotros sí requerimos del respaldo de todas las organizaciones de diversa naturaleza, es decir, campesinas, comunitarias, estudiantiles, de desempleados, sindicales, profesionales y demás, a este gran esfuerzo. Así es que la respuesta es, ¿cómo nos pueden ayudar? Bueno, manifestando ese respaldo, estar vigilante, porque nuestro desafío es procurar que en el marco de los muchos intereses que se juegan en esa Asamblea de Diputados, esta iniciativa se abra camino, se logra aprobar y el pueblo colonense una vez, digamos, en su historia republicana, tenga la oportunidad de, en sus manos, trazar su destino. Así es, muchísimas gracias, licenciado Edgardo Boitier, del Frente Amplio de Colón, conversando con la Escuela de Organización Comunitaria por Radio Hogar. Licenciado Boitier, muchísimas gracias, se nos ha agotado el tiempo para esta conversación y pues seguiremos conversando en otro momento. Muchísimas gracias. Para servirle a la orden siempre. Hemos conversado con Edgardo Boitier y con Gilberto Toro desde la ciudad de Colón sobre las organizaciones de personas desempleadas en el capítulo de hoy de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer CAS. Y a manera de síntesis, ¿verdad?, información muy interesante que nos ha dado el licenciado Toro, ¿verdad?, sobre la precariedad en el empleo y en las actividades que pueden desarrollar las personas para ocuparse en la provincia de Colón. Esta falta de ingresos insuficientes que afecta, nos explicaba él, afecta a diferentes aspectos de la vida humana, afecta a la salud física, afecta el desarrollo biológico de las infancias, de los adolescentes, genera pues estas deficiencias en la alimentación. También muy preocupante pues cómo afecta la salud mental, genera situaciones como depresión y otras, ¿verdad? Pero que sin embargo hay personas que resisten a todas estas afectaciones en silencio, con esperanza, con esfuerzo y mientras tanto pues a veces en diferentes gobiernos pues se imponen propuestas, planes que a veces son presentados de manera vertical, es decir, de arriba hacia abajo, sin pasar por un proceso de diálogo para que estas propuestas sociales y económicas en realidad den resultado en la provincia de Colón. Sin embargo, en estos momentos, pues gracias a la organización
de las diferentes comunidades en la provincia de Colón, pues se piensa pues que hay condiciones para exigir ese derecho a la satisfacción del derecho fundamental al trabajo, a la vida, a la salud y a la educación, y en especial a la participación ciudadana, porque cuando hay organización, pues se puede participar de manera efectiva, de manera más efectiva para tomar las decisiones frente a los problemas que se tienen, conocer la realidad y generar diálogos que resulten en propuestas y planes de desarrollo y acción. Bueno, con estas conclusiones, ¿verdad?, que en la misma línea pues nos explicó Edgardo Boitier desde la ciudad de Colón sobre esa experiencia, esos logros y también esas dificultades que enfrentan las organizaciones, por ejemplo, en ese espontaneísmo, en esa reacción que a veces se dan de las organizaciones frente a los problemas coyunturales, pero que después hay esa desintegración y esa debilidad que no ha permitido pues hasta el momento que se logren los objetivos aún, pero que se está en ese proceso gracias a la organización de las comunidades. También decía él que están en un proceso de formación y de educación. Así que con esas informaciones que nos han facilitado ambos participantes desde la ciudad de Colón, entonces saludamos también a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Asistentes, integrantes de la Escuela de Participación Comunitaria, y pues los esperamos en nuestro próximo programa, el próximo martes a las 10 de la mañana, en un nuevo capítulo de la Escuela de Organización Comunitaria, proyecto formativo de la Comisión de Justicia y Paz dirigido a las comunidades, gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer CAS y de Radio Hogar. Les esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias.